En algún punto del camino, la vida deja de sentirse como una secuencia de metas claras y empieza a percibirse como una prueba constante de resistencia. No porque todo vaya mal, sino porque todo exige más de ti. Más atención, más autocontrol, más fortaleza, más paciencia y casi nunca al mismo ritmo al que recibes reconocimiento, descanso o certezas. Al principio uno avanza con energía, hay impulso, hay ilusión, hay una imagen mental de lo que podría llegar a ser el futuro si sigues esforzándote lo suficiente. Esa imagen funciona como combustible. Te levantas temprano, haces sacrificios, soportas incomodidades, te dices que vale la pena y durante un tiempo lo es. Pero con el paso de los meses, algo cambia. No en el objetivo, sino en la forma en que el camino se siente. La novedad desaparece, el entusiasmo se diluye. Las recompensas tardan más de lo esperado y sin darte cuenta ya no avanzas impulsado por la emoción, sino sostenido únicamente por la disciplina. Ahí es donde comienza la verdadera prueba, porque cualquiera puede avanzar cuando se siente bien, cualquiera puede ser constante cuando todo parece alinearse, pero muy pocos saben cómo mantenerse firmes cuando el esfuerzo se vuelve silencioso, repetitivo y solitario. Cuando no hay validación externa, cuando nadie pregunta cómo estás, cuando el progreso es interno y casi invisible. En ese punto, muchas personas empiezan a cuestionarse no porque hayan perdido capacidad, sino porque están cansadas. Y el cansancio tiene una forma muy particular de hablarte. No grita, no exige, susurra, se disfraza de lógica. Te propone ideas que parecen razonables, incluso maduras. Te dice que quizá estás exagerando, que tal vez no es tan importante seguir al mismo ritmo, que podrías bajar un poco la intensidad, que podrías posponer, que podrías conformarte. Y ahí es donde debes tener cuidado, porque no todo pensamiento que suena razonable nace de la claridad. Algunos nacen del agotamiento, y cuando estás agotado, tu mente no está diseñada para tomar decisiones trascendentales, está diseñada para buscar alivio. El problema es que el alivio inmediato casi nunca coincide con el crecimiento a largo plazo. Hay una diferencia enorme entre descansar y rendirse, aunque desde el cansancio ambas opciones se sientan muy parecidas. Descansar es una pausa consciente para recuperar fuerzas sin abandonar el rumbo. Rendirse es soltar el rumbo para dejar de sentir la presión. Y cuando llevas mucho tiempo sosteniendo responsabilidades, esa presión se vuelve tentadora de soltar. Nadie te prepara para esta etapa. En ningún lugar te dicen que el crecimiento real no siempre se siente como avance. A veces se siente como estancamiento. A veces se siente como repetición. A veces se siente como caminar en círculos, aunque en realidad estés subiendo una pendiente que todavía no te permite ver el paisaje. Aquí es donde se separan los que llegan lejos de los que se quedan a mitad de camino, no por talento, no por inteligencia, no por suerte, sino por la capacidad de permanecer firmes cuando la mente empieza a pedir rendición con argumentos bien construidos. Hay momentos en los que no necesitas nuevas metas, ni nuevas estrategias, ni nuevas ideas. Necesitas estabilidad interna, necesitas volver a lo básico. Recordar por qué empezaste, pero no desde la emoción del inicio, sino desde la versión más madura de ti mismo, la que entiende que nada verdaderamente valioso se construye sin atravesar periodos largos de incomodidad sostenida. La fortaleza no se mide en intensidad, se mide en continuidad. Y la continuidad no siempre se siente bien. Hay días en los que cumplir no se siente como una victoria. Se siente simplemente como no fallarte, como mantener tu palabra cuando nadie más la escucha, como sostener una promesa que hiciste en un momento de claridad, incluso cuando ahora todo dentro de ti pide soltar. Eso es carácter, no el que se muestra cuando hablas de tus planes, sino el que se forma cuando nadie te está mirando, porque hay una verdad incómoda que pocos aceptan. Gran parte de tu crecimiento ocurrirá en silencio, sin testigos, sin aplausos, sin confirmaciones externas de que vas por buen camino. Y si no desarrollas la capacidad de validar tu propio esfuerzo, tarde o temprano empezarás a depender demasiado de la opinión de otros.
Cuando eso pasa, tu disciplina se vuelve frágil, porque la disciplina que depende del reconocimiento no es disciplina, es negociación. Funciona solo mientras alguien esté observando. La verdadera disciplina aparece cuando sigues haciendo lo que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando dudas, incluso cuando estás cansado, incluso cuando el resultado no es inmediato. No porque seas rígido, sino porque entiendes que tu futuro se construye con acciones pequeñas y repetidas, no con picos ocasionales de motivación. Es importante que entiendas algo: sentirte cansado no te hace débil, te hace humano. Lo que define tu fortaleza no es la ausencia de cansancio, sino la forma en que te comportas cuando aparece. Hay personas que ante el cansancio se abandonan, bajan estándares, se justifican, se cuentan historias cómodas para no enfrentar la incomodidad y luego se preguntan por qué no avanzan. Y hay otras que aprenden a convivir con el cansancio sin dejar que dirija sus decisiones. Ajustan el ritmo, pero no la dirección. Reducen la intensidad, pero no la coherencia. Siguen presentes, siguen comprometidas, siguen fieles a sí mismas. Esas personas no siempre se sienten fuertes, pero lo son, porque la fuerza real no siempre se siente como poder. A veces se siente como resistencia tranquila, como seguir de pie sin dramatizar, como aceptar que hoy no fue un gran día, pero aún así hiciste lo necesario para no retroceder. Y eso, acumulado en el tiempo, transforma por completo a una persona. No subestimes el poder de no rendirte en silencio. No subestimes lo que estás construyendo cuando parece que nada cambia. No subestimes tu capacidad de sostenerte incluso cuando la mente intenta convencerte de que ya es suficiente. Todavía no es suficiente, no porque debas exigirte más, sino porque aún no has visto lo que ocurre cuando te mantienes fiel a tu proceso el tiempo suficiente. La mayoría se va justo antes, justo cuando el cambio empieza a tomar forma, justo cuando la identidad que estás construyendo comienza a solidificarse, porque antes de que tu vida cambie por fuera, tú cambias por dentro. Y ese cambio interno no siempre es cómodo. Es una reconfiguración lenta de valores, de prioridades, de tolerancia al esfuerzo, de relación con el dolor, con la espera, con la incertidumbre. Empiezas a dejar de reaccionar tanto y a actuar con más intención. Empiezas a necesitar menos validación, empiezas a confiar más en tu criterio, empiezas a entender que no todo lo que duele es malo y que no todo lo que se siente bien te conviene. Ese entendimiento no llega leyendo frases bonitas, llega viviendo, llega resistiendo, llega quedándote cuando sería más fácil irte. Y aunque ahora no lo veas con claridad, todo lo que estás sosteniendo está moldeando una versión de ti que será mucho más difícil de quebrar en el futuro. Sigue, no rápido, no perfecto, pero firme, porque la firmeza no es una emoción, es una decisión que se renueva cada día, especialmente en aquellos días donde no hay ninguna sensación heroica acompañándola. La firmeza aparece cuando eliges no traicionarte, incluso cuando nadie más sabría si lo hicieras. Hay una etapa del crecimiento personal de la que casi nadie habla, no porque sea secreta, sino porque no es atractiva. No se puede resumir en una frase corta, no se puede convertir fácilmente en contenido inspirador de pocos segundos. Es la etapa donde ya sabes lo que tienes que hacer, pero estás cansado de hacerlo sin garantías. En esa etapa, la duda no surge por falta de conocimiento, surge por desgaste. Ya no preguntas, ¿qué debo hacer?, sino, ¿vale la pena seguir haciéndolo? Y esa pregunta, cuando nace del cansancio, puede llevarte por caminos equivocados si no la manejas con cuidado. Porque la respuesta no siempre está en cambiar de rumbo. Muchas veces está en fortalecer tu capacidad de permanecer. La sociedad glorifica el inicio, pero no respeta el proceso. Celebra los resultados, pero ignora la repetición. Aplaude los logros visibles, pero no entiende el valor de la constancia silenciosa. Y si no tienes cuidado, puedes empezar a mirarte a ti mismo con los mismos criterios superficiales con los que el mundo mide el éxito. Ahí es cuando comienzas a sentir que no eres suficiente, no porque no avances, sino porque tu avance no es espectacular. Pero el crecimiento real
rara vez lo es. El crecimiento real se parece más a una raíz que se hunde lentamente en la tierra que a una explosión visible. Durante mucho tiempo, desde afuera no se ve nada, pero por debajo algo se está fortaleciendo. Algo se está preparando para sostener peso, para resistir tormentas, para crecer hacia arriba sin colapsar. Si arrancaras esa raíz prematuramente porque no parece estar funcionando, destruirías todo el proceso. Eso mismo hacen muchas personas consigo mismas. Se abandonan justo cuando están desarrollando la profundidad necesaria para sostener lo que desean. Quieren resultados de superficie con estructuras internas frágiles. Y cuando algo sale mal, se rompen no porque el problema sea grande, sino porque la base todavía no estaba lista. Tú estás construyendo base, aunque ahora no lo sientas así. Cada día que eliges cumplir sin ganas, estás entrenando tu mente para no depender del estado de ánimo. Cada día que sigues adelante a pesar de la duda, estás fortaleciendo tu capacidad de decidir con claridad, incluso bajo presión. Cada día que resistes la tentación de rendirte, estás ampliando tu tolerancia al esfuerzo sostenido. Eso no es visible, pero es poderoso. Llega un momento en el que la mente deja de dramatizar tanto el cansancio, no porque desaparezca, sino porque deja de asustarte. Aprendes a reconocerlo como parte del camino, no como una señal de alarma. Deja de ser un enemigo y se convierte en un indicador. Demuestra que estás empujando tus límites, no que estás fallando. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se estancan no está en la ausencia de cansancio, sino en la interpretación que hacen de él. Algunos lo ven como una advertencia de que deben parar definitivamente. Otros lo ven como una señal de que deben ajustar sin abandonar. Esa diferencia lo cambia todo, porque ajustar no es retroceder. Ajustar es inteligencia. Ajustar es respeto por tus propios límites sin renunciar a tus principios. Ajustar es entender que la disciplina no siempre significa dureza extrema, sino coherencia a largo plazo. Hay días en los que tu única tarea real es no sabotear lo que has construido, no empeorar las cosas, no tomar decisiones impulsivas, no romper compromisos importantes solo porque hoy te sientes débil. Eso también es progreso. Vivimos obsesionados con hacer más, cuando muchas veces lo más valioso es sostener lo que ya funciona, mantener hábitos, mantener enfoque, mantener integridad, mantener dirección, porque perder la dirección es mucho más costoso que avanzar lento. Y aquí hay algo que necesitas escuchar con claridad. No todo pensamiento que aparece en tu mente merece tu obediencia, especialmente aquellos que aparecen cuando estás cansado, frustrado o decepcionado. Tu mente en esos momentos no busca verdad, busca alivio. Y el alivio inmediato suele venir acompañado de decisiones que tu versión futura lamentará. Por eso, una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar es aprender a no tomar decisiones definitivas en estados temporales. Aprender a decirte a ti mismo: no voy a decidir esto ahora, voy a esperar a estar más estable, más descansado, más claro. ¿Okay? Eso no es evasión, es sabiduría, porque las decisiones que cambian tu vida deberían tomarse desde la calma, no desde el desgaste. Mientras tanto, sigues, no porque estés seguro de todo, sino porque entiendes que la duda no invalida tu compromiso. Sigues porque sabes que rendirte no te dará lo que estás buscando. Sigues porque, aunque hoy no lo sientas, hay una versión de ti que se está formando a partir de cada pequeño acto de resistencia. Esa versión futura no se construye con momentos épicos, se construye con días normales manejados con dignidad. Días en los que haces lo que toca, días en los que cumples sin aplausos, días en los que eliges coherencia en lugar de comodidad. Y poco a poco, sin que te des cuenta, algo cambia en tu forma de estar en el mundo. Empiezas a reaccionar menos, a justificarte menos, a depender menos del entorno, a confiar más en tu criterio interno. Ya no necesitas tantas señales externas para saber si vas bien. Empiezas a sentir una estabilidad que no depende de los resultados inmediatos. Una tranquilidad que nace de saber que pase lo que pase, no te abandonarás a ti mismo. Eso es una forma de libertad. No la libertad de hacer lo que quieras,
sino la libertad de no ser esclavo de cada emoción pasajera. La libertad de elegir tus acciones incluso cuando el contexto no es ideal. La libertad de sostenerte con carácter cuando todo alrededor es incierto. Y esa libertad tiene un precio: constancia sin glamour. La mayoría no está dispuesta a pagar ese precio. Por eso la mayoría vive reaccionando, no construyendo, persiguiendo alivio, no propósito, buscando sentirse bien hoy a costa de complicarse mañana. Tú estás eligiendo algo distinto, aunque duela, aunque canse, aunque nadie lo note todavía. Y eso, aunque ahora no lo veas, te está colocando en una trayectoria completamente diferente. Sigue sosteniendo, sigue ordenando tu mente cuando se desordena. Sigue cumpliendo incluso cuando el entusiasmo no aparece. Sigue confiando en el proceso incluso cuando el resultado no es inmediato. No estás tarde, no estás perdido, no estás fallando. Estás en la parte del camino donde se forman las personas que no se quiebran fácilmente. Y esa es una ventaja que muy pocos están dispuestos a construir. Porque hay una etapa aún más profunda, una que llega después del cansancio evidente, después de la duda consciente, después de esa sensación de estar empujando algo pesado sin saber exactamente cuándo se moverá. Es una etapa silenciosa, casi imperceptible, donde ya no te preguntas tanto si debes seguir, sino cómo seguir sin perderte a ti mismo en el proceso. Aquí es donde muchos se endurecen por fuera, pero se descuidan por dentro, siguen cumpliendo, siguen avanzando, siguen haciendo lo que se supone que deben hacer, pero empiezan a desconectarse de su propia humanidad. Se vuelven rígidos, severos, implacables consigo mismos. Confunden fortaleza con insensibilidad. Y aunque desde afuera parecen disciplinados, por dentro se están desgastando de una forma peligrosa. La verdadera fortaleza no te vuelve frío, te vuelve estable. No elimina la emoción, la ordena. No niega el cansancio, lo administra. No destruye la sensibilidad, la canaliza. Aprender a seguir sin romperte es una habilidad que se desarrolla con conciencia. Implica saber cuándo apretar y cuándo aflojar, cuándo insistir y cuándo simplemente sostener, cuándo exigirte más y cuándo permitirte respirar sin culpa. Porque si conviertes la disciplina en castigo, tarde o temprano tu mente empezará a rebelarse. Hay una diferencia fundamental entre exigencia y violencia interna. La exigencia nace del respeto por tu potencial. La violencia interna nace del desprecio por tu estado actual. Y aunque ambas pueden producir resultados a corto plazo, solo una es sostenible. Si te hablas con dureza constante, si nunca reconoces tu esfuerzo, si solo te señalas lo que falta y nunca lo que ya sostienes, estás erosionando tu propia base emocional. Estás convirtiendo el crecimiento en una carga que tu mente querrá soltar en cuanto tenga oportunidad. Por eso es tan importante revisar no solo lo que haces, sino cómo te relacionas contigo mientras lo haces. El camino largo no se recorre a golpes, se recorre con firmeza y lucidez. Hay días en los que lo más valiente no es apretar los dientes y seguir forzando, sino detenerte un momento y preguntarte si lo que estás haciendo todavía tiene sentido para ti. No para otros, no para cumplir expectativas externas, para ti. Porque hay personas que no se rinden, pero se pierden. Y eso también es una forma de fracaso silencioso. Seguir no significa desconectarte de tu criterio, significa afinarlo, significa aprender a escucharte sin obedecerte ciegamente. Significa distinguir entre una incomodidad que te fortalece y un desgaste que te vacía. Esa distinción no se aprende rápido, se aprende viviendo, equivocándote, observándote con honestidad. Y cuando empiezas a desarrollarla, algo importante ocurre. Dejas de pelearte contigo mismo. Ya no necesitas empujarte con violencia para avanzar. Empiezas a moverte desde una convicción más profunda, una que no depende tanto del estado de ánimo ni de la motivación externa, una que se apoya en valores claros, en principios que no cambian con cada emoción. Cuando tus valores están claros, las decisiones se simplifican, no se vuelven fáciles, pero sí coherentes. Ya no te preguntas cada día si debes seguir. Sabes que seguir es parte de quién eres. La pregunta cambia. Ya no es sigo o no sigo, sino cómo sigo de la forma más íntegra posible. Esa pregunta transforma la experiencia,
porque entonces dejas de sentirte empujado por la vida y empiezas a sentirte responsable de tu dirección. Incluso cuando no tienes control sobre los resultados, recuperas control sobre tu actitud, tu esfuerzo, tu presencia, y eso es poder real. No el poder de dominar todo, sino el poder de no desmoronarte cuando las cosas no salen como esperabas. Hay algo profundamente liberador en aceptar que no todo depende de ti, pero que lo que sí depende de ti merece tu máxima atención, tu enfoque, tu cuidado, tu compromiso. Cuando aceptas eso, dejas de gastar energía en resistirte a la realidad y empiezas a invertirla en responder con inteligencia. El cansancio sigue apareciendo, la duda vuelve de vez en cuando, la incertidumbre no desaparece, pero ya no te gobiernan, se convierten en señales, no en órdenes. Aprendes a decir, estoy cansado, pero no perdido. Estoy dudando, pero no roto. No tengo todas las respuestas, pero sigo siendo responsable de mis acciones. Esa forma de pensar te estabiliza, te ancla, te permite avanzar incluso en medio de la confusión sin destruirte en el proceso. Y con el tiempo, esa estabilidad se nota, no tanto en lo que dices, sino en cómo te mueves, en cómo respondes, en cómo eliges, en cómo sostienes situaciones difíciles sin dramatizarlas ni negarlas. Las personas que desarrollan esta fortaleza tranquila no siempre llaman la atención, no son las más ruidosas, no buscan validación constante, pero cuando llegan momentos críticos son las que permanecen en pie porque no dependen de que todo esté bien para estar bien consigo mismas. Han aprendido algo que muchos nunca aprenden, que la paz interna no nace de la ausencia de problemas, sino de la coherencia sostenida. Y esa coherencia se construye día a día, decisión a decisión, incluso cuando nadie está mirando, especialmente cuando nadie está mirando. Aquí es donde tu proceso se vuelve verdaderamente tuyo. Ya no necesitas demostrar nada, ya no compites tanto, ya no te comparas de la misma forma. Empiezas a medir tu progreso con criterios más profundos. ¿Estoy siendo honesto conmigo? ¿Estoy cumpliendo lo que prometí? ¿Estoy actuando desde mis valores o desde el miedo? Esas preguntas reemplazan a otras más superficiales. Y aunque no siempre tienen respuestas cómodas, te mantienen alineado. Y la alineación es mucho más poderosa que la motivación, porque la motivación sube y baja. La alineación permanece. Cuando estás alineado, incluso los días difíciles tienen sentido. No te gustan, pero los entiendes. Sabes por qué estás ahí. Sabes que estás construyendo. Sabes que no todo se trata de sentirte bien ahora, sino de convertirte en alguien que pueda sostener lo que desea a largo plazo. Y eso requiere paciencia. Una paciencia activa. Una paciencia que no se duerme. Una paciencia que sigue haciendo lo necesario sin desesperarse por resultados inmediatos. Muy pocos dominan esa paciencia. Por eso, muy pocos llegan lejos sin perderse en el camino. Tú la estás desarrollando, incluso si ahora no lo reconoces. Cada vez que eliges no rendirte impulsivamente, cada vez que decides no sabotearte, cada vez que sostienes el rumbo en silencio, eso cuenta. Aunque no se vea, aunque no se celebre, aunque nadie te lo reconozca, sigue. No desde la urgencia, no desde el miedo, desde la claridad tranquila de quien sabe que el verdadero trabajo no siempre se siente bien, pero siempre deja huella, porque después de aprender a sostenerte, llega otra comprensión más profunda. No todo en el camino se trata de avanzar. Hay momentos en los que el verdadero desafío es aprender a quedarte quieto sin sentir que estás perdiendo el tiempo, sin entrar en pánico, sin sabotearte por la ansiedad de querer que todo ocurra ya. Vivimos entrenados para movernos rápido, para producir, para demostrar. Nos cuesta aceptar los periodos donde aparentemente no pasa nada. Y sin embargo, esos periodos son esenciales. Son los espacios donde se asienta lo aprendido, donde se reorganiza la mente, donde se integran las experiencias que antes solo parecían esfuerzo suelto. Cuando no entiendes esto, confundes pausa con retroceso. Te inquietas, te frustras, empiezas a hacer cambios innecesarios solo para sentir que sigues avanzando. Pero moverte sin dirección clara puede alejarte más que quedarte quieto a tiempo. Hay una madurez silenciosa en aprender a esperar sin abandonarte.
Esperar no significa cruzarte de brazos, significa sostener con conciencia, significa seguir cuidando lo importante mientras el resultado madura. Significa resistir la tentación de destruir lo que estás construyendo solo porque todavía no luce como imaginabas. Este tipo de paciencia no es pasiva, es una paciencia activa, vigilante, disciplinada, una paciencia que observa, ajusta, aprende, pero no entra en pánico, una paciencia que confía más en el proceso que en el impulso momentáneo. Cuando desarrollas esta capacidad, algo cambia en tu relación con el tiempo. Dejas de sentir que siempre vas tarde, dejas de compararte con el ritmo de otros. Empiezas a comprender que cada proceso tiene su propio pulso y que forzarlo no lo acelera, solo lo debilita. Aquí es donde muchos se equivocan. Ven a otros lograr cosas antes y concluyen que están fallando. No consideran las diferencias de contexto, de historia, de recursos internos. No ven los años invisibles detrás de los resultados visibles. Y esa comparación injusta erosiona su confianza no porque sean menos capaces, sino porque están usando una métrica equivocada. Tu único punto de comparación válido eres tú mismo, sostenido en el tiempo. Eres más consciente que antes, más firme, más responsable de tus decisiones, menos reactivo, más claro en lo que aceptas y en lo que ya no. Si la respuesta es sí, entonces estás avanzando, aunque todavía no tengas todo lo que quieres. El problema es que este tipo de avance no se celebra, no se puede exhibir fácilmente, no recibe aplausos inmediatos, pero es el que determina si cuando llegue la oportunidad externa estarás listo para sostenerla sin perderte, porque no hay nada más peligroso que lograr algo grande sin haber desarrollado la estructura interna para manejarlo. Muchos alcanzan metas para las que no estaban preparados, y cuando lo hacen, en lugar de sentirse realizados, se sienten desbordados, inseguros, vacíos, no porque el logro sea malo, sino porque no se construyeron a sí mismos al mismo ritmo que construían resultados. Tú estás haciendo lo contrario. Estás fortaleciendo la base, estás afinando tu criterio, estás desarrollando tolerancia al proceso, estás aprendiendo a estar contigo mismo sin huir. Eso te da una ventaja silenciosa. Con el tiempo empiezas a notar que reaccionas menos ante la presión externa, que las críticas ya no te desestabilizan igual, que los elogios tampoco te inflan. Empiezas a moverte con una sobriedad interna que no depende tanto del entorno. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque ya no necesitas que todo confirme tu valor. Ese es un punto de inflexión importante. Cuando dejas de necesitar validación constante, recuperas energía, energía mental, energía emocional, energía que antes se iba en compararte, en justificarte, en demostrar. Y esa energía ahora puede invertirse en lo que realmente importa, en seguir construyendo con intención. No subestimes el impacto de esto. Una mente que no está constantemente reaccionando es una mente mucho más poderosa. Puede observar mejor, decidir mejor, sostener mejor y sobre todo puede permanecer estable en medio de la incertidumbre. La estabilidad no es rigidez, es flexibilidad con principios. Es saber adaptarte sin perderte, cambiar estrategias sin traicionar valores, aceptar límites sin renunciar a tu dignidad. Eso no se aprende rápido, se aprende quedándote cuando sería más fácil irte. Y cada vez que eliges quedarte, incluso cuando no hay garantías, estás entrenando algo muy valioso: la confianza en ti mismo. No la confianza superficial de quien cree que todo saldrá bien, sino la confianza profunda de quien sabe que, pase lo que pase, sabrá responder. Esa confianza no elimina el miedo, lo pone en su lugar. El miedo deja de ser un freno y se convierte en una señal. Te informa, pero no decide. Te alerta, pero no gobierna. Aprendes a escucharlo sin obedecerlo. Y esa relación madura con el miedo es una de las marcas más claras de crecimiento real. Porque el miedo no desaparece cuando avanzas, desaparece cuando te rindes. Pero cuando sigues creciendo, el miedo cambia de forma, se vuelve más sutil, más sofisticado. Y necesitas mayor claridad para no dejarte arrastrar por él. Aquí es donde entra algo esencial: tu diálogo interno. La forma en que te hablas en silencio tiene un impacto enorme en tu capacidad de sostener el proceso. Si tu voz interna es caótica, acusadora, exagerada,
Terminarás agotándote incluso en momentos donde podrías avanzar con calma. Pero si aprendes a hablarte con firmeza, serena, con honestidad sin crueldad, con exigencia sin desprecio, tu mente se convierte en un aliado, no en un campo de batalla. No se trata de decirte cosas bonitas, se trata de decirte cosas verdaderas, decirte cuando te estás desviando, decirte cuando estás exagerando, decirte cuando necesitas descansar, decirte cuando necesitas volver a comprometerte. Esa voz interna coherente es una de las herramientas más poderosas que puedes desarrollar. Hay una gran diferencia entre querer ser fuerte y aprender a sostenerte cuando no lo estás. Y tú estás aprendiendo eso. Estás aprendiendo a no reaccionar de inmediato, a no decir sí por miedo, a no decir no por comodidad, a observarte antes de actuar. Este nivel de autocontrol no te vuelve rígido, te vuelve preciso. Te permite elegir mejor tus batallas. Dejar de gastar energía en lo que no suma, enfocarte en lo que realmente importa, incluso cuando nadie más lo entiende, porque una de las pruebas más duras del crecimiento es avanzar sin comprensión externa, seguir cuando otros no ven sentido, mantenerte firme cuando te cuestionan, confiar en tu criterio cuando no hay garantías visibles. Eso requiere valentía tranquila, no la valentía ruidosa que busca ser vista, sino la valentía interna de quien se conoce lo suficiente como para no traicionarse. La valentía de aceptar que no todo el mundo va a acompañarte en tu proceso y que eso está bien. No todos pueden caminar contigo, no todos deben hacerlo. Algunos se quedarán atrás, otros tomarán caminos distintos. Y aunque eso duela, no significa que estés equivocado. Significa que tu proceso es personal y no necesita aprobación universal para ser válido. Cuando aceptas esto, te liberas de una carga enorme. Dejas de explicarte tanto, dejas de justificar cada decisión, dejas de esperar que todos entiendan y esa libertad mental te permite avanzar con más serenidad. Empiezas a confiar más en el silencio que en el ruido. El silencio del trabajo bien hecho, el silencio de la constancia, el silencio de la disciplina sostenida. Ese silencio no busca atención, pero construye resultados sólidos. Con el tiempo también cambia tu relación con el error. Dejas de verlo como una amenaza a tu identidad y empiezas a verlo como información. No te define, te enseña, no te destruye, te ajusta. Esta forma de mirar el error te vuelve más resistente. Ya no te paralizas ante la posibilidad de fallar. Tampoco te lanzas sin pensar. Te mueves con una mezcla de prudencia y coraje que solo se desarrolla cuando has atravesado suficiente incomodidad como para no asustarte con facilidad. Has visto lo suficiente de ti mismo para saber que puedes soportar más de lo que creías. Y ese conocimiento no es teórico, es vivido. Es el resultado de días largos, de decisiones difíciles, de momentos donde no sabías si ibas por el camino correcto, pero seguiste igual. Es la consecuencia directa de no rendirte cuando habría sido más fácil hacerlo. A esta altura, algo importante ocurre. Empiezas a respetarte más, no porque todo te salga bien, sino porque sabes que no te abandonas, porque sabes que incluso cuando fallas, vuelves a intentarlo con honestidad, porque sabes que no tomas atajos que te avergüencen, porque sabes que tu palabra contigo tiene peso. Ese autorrespeto es una base sólida, no depende del éxito inmediato, no se desmorona con la crítica, no se infla con el elogio, simplemente está ahí sosteniéndote y desde ahí todo cambia. Las decisiones se vuelven más claras, las prioridades se ordenan, las distracciones pierden fuerza. Ya no necesitas probar nada, necesitas construir. Y construir, como ya has aprendido, es un proceso lento, a veces ingrato, casi siempre silencioso, pero es el único camino que produce algo que realmente perdura. Sigue caminando con esa claridad. No aceleres por ansiedad, no frenes por miedo, no te desvíes por aprobación. Confía en el ritmo que has construido. Confía en la estructura interna que estás formando. Confía en que todo lo que hoy parece invisible está preparando un futuro donde estarás mucho más firme, mucho más lúcido, mucho más dueño de ti mismo. Y cuando ese futuro llegue,
No será porque tuviste suerte, será porque te quedaste cuando otros se fueron, porque sostuviste cuando otros soltaron, porque elegiste coherencia cuando era más fácil elegir alivio. Eso no se improvisa, eso se construye. Sigue, no porque el camino sea corto, sino porque tú ya no eres el mismo que empezó. Y eso, aunque todavía no lo veas con claridad, es una victoria profunda.